Buenas noches. En esta ocasión les voy a presentar el método de Newton-Raphson, pero para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Eh, bueno, esta presentación la he diseñado en un cuaderno Júpiter. Está toda la presentación en él. Eh, pero el autor desde el que hemos basado todas las ideas, la presentación es Yanko y Salas, de la Universidad de Cambridge, el texto de él acerca de métodos numéricos para ingeniería, que está basado también en la utilización del lenguaje Python para la enseñanza de este curso. Entonces, esta presentación vamos con Alt R a ponerla en, en presentación RISE. Bueno, ustedes entonces vamos a ver entonces sistemas de ecuaciones. En realidad el método numérico de Newton-Raphson para resolver sistemas de ecuaciones cuando son no lineales. Eh, Esta está pues la temática, como les había dicho, en Cuisalas, página 161, pero página del PDF 161. Y recordemos pues que hasta el momento mm, es usual que uno tenga muchos métodos, en este caso hemos visto varios, que para resolver la ecuación f de x igual 0, cuando f es una función de valor real definida en R, o en un subconjunto de números reales. Entonces, cuando es una función así, ya hemos visto varios métodos. Está el método de búsqueda de raíces, el método de la bisección, el método de la secante, un método de Reader, eh, está el método de Newton-Raphson para ese tipo de ecuaciones con funciones de valor real. Y dentro del capítulo de métodos numéricos para resolver, em, para hallar ceros de funciones, en este caso entonces nos vamos a ocupar no de estas, sino ya vamos a ver el caso n-dimensional del problema, es decir, en el que tenemos no solamente una ecuación, sino en realidad n ecuaciones, con n mayor o igual a 2, n ecuaciones, donde cada una de esas ecuaciones está definida por una función de n incógnitas, de n incógnitas. Entonces, para el ejemplo, vamos a ver, es un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones, dos incógnitas. Así vamos a tener dos funciones f1 y f2 que van a ser las funciones componentes de una función f de valor vectorial. Bueno, entonces ya en notación en negrilla, esta es ya nuestra ecuación a la que vamos a hallar el x para que f de x valga 0, donde este 0 es un 0 vector, f es una función de valor vectorial definida en Rn, entonces es una función vector valuada de varias variables. Eh, en notación escalar es como si tuviéramos un sistema así, un sistema en el que la primera ecuación está definida por una función f1 de las variables x1 hasta xn, de n variables. Esta entonces f1 va a ser una función de valor real de n variables. f2 también va a ser una función de valor real de n variables. Y fn, así hasta fn, también va a ser una función de valor real de n variables. Y así f1 y f2 hasta fn van a ser las funciones componentes de una función vector valuada f. Bueno, resolver estas n ecuaciones no lineales simultáneas es una tarea mucho más, como dice el profesor Quiusalas, mucho más interesante que cuando es una sola ecuación. Una de las cosas que va a ver acá
es que para los otros métodos, por ejemplo, el método em, del método de la bisección, uno tiene, y el método de búsqueda de raíces siempre tiene al cero de la función que está buscando, que quiere aproximar, lo tiene entre corchetes, es decir, lo tiene localizado. Así sea en un intervalo bastante grande, pero lo tiene localizado. Eh, ya en este caso no vamos a tener eso. No vamos a tener esa posibilidad de tener en un intervalo dado la raíz. Pero lo que sí necesitamos es tomar un valor inicial, una estimación inicial, que esté lo más cercana posible al cero que buscamos. Em, por tanto, no siempre podemos proporcionar al algoritmo de solución, bueno, proporcionar al algoritmo una solución, eh, bueno, no le podemos proporcionar un buen valor inicial de X, a menos que la física del problema nos sugiera algún valor. En el caso del ejemplo que vamos a presentar es que el problema nos va a sugerir un valor adecuado para, para iniciar en la búsqueda o en la aproximación de la raíz de la función f, porque podemos trazar el gráfico, porque lo que vamos a ver es un problema, un sistema, mm, un sistema de ecuaciones no lineales asociado a un problema geométrico. Entonces vamos a poder graficar las entidades geométricas que tienen que ver en el asunto. El medio más simple y eficaz de calcular X es el método de Newton-Raphson. Este es un Newton-Raphson segunda versión. El Newton-Raphson primera versión era, como había dicho antes, para funciones de valor real. En cambio, este es para Newton-Raphson para funciones de valor vectorial. Funciona bien en ecuaciones simultáneas siempre que le proporcione un buen punto de partida. Entonces vamos a tratar, esa es una de las debilidades de este método, de que tenemos que tener un buen punto de partida y si no, probablemente el método nos arroje un valor no adecuado. Eh, Hay otros métodos que tienen mejores características de convergencia global, pero todos son variantes del método de Newton-Raphson. Es decir, que es bueno que en principio uno conozca este para ver después las variantes que mejoran a este. Eh, Ahora sí, pues este método de Newton-Raphson, para deducirlo para un sistema de ecuaciones, comenzando con la expansión, bueno, para eso, para poder deducir el método de Newton-Raphson, vamos a tomar la expansión en serie de Taylor de la iésima función del sistema, de la iésima función fi de x sobre el punto x, siendo x un punto de Rn, x un vector de Rn. Entonces, f sub i en x más delta x, según Taylor, f después de x en un punto x más delta x es igual a esa función evaluada en x más la suma de las derivadas parciales de fi con respecto a las n variables por sus, bueno, por sus cambios delta xj para cada una de esas variables x sub j, con j desde 1 hasta n, más un resto que va a ser una función de grado 2 en la variable delta x. Queriendo decir entonces que, gracias a Taylor, eh, que la función fi se puede aproximar en x más delta x a través del valor de ella en x y, mm, y de sus derivadas, y utilizando sus derivadas multiplicadas por ese incremento, en este caso, por ese incremento. Entonces, de definitiva es como que uno pudiera saber cuánto vale la función después de x
a partir de saber cómo es ella en X. Descartando los términos de orden delta x2 o el cuadrado de delta x, podemos escribir lo que teníamos antes de una manera más simple, diciendo, hombre, f en x más delta x va a ser f en x más j de x por delta x, queriendo decir que ya aquí no solamente estamos hablando de una sola de las iésimas ecuaciones, de, no estamos hablando de una sola de las funciones componentes f sub i, con i desde 1 hasta n, sino de toda la función vectorial f. Entonces, resumimos todo diciendo que f en x más delta x se puede aproximar sabiendo cómo es f en x y sabiendo cómo son sus derivadas multiplicadas por ese incremento delta x. Entonces, donde j de x es el jacobiano de la función vectorial f. Recuerden que el jacobiano es, en definitiva, la derivada de la función vectorial. Recordemos que es que para las funciones vectoriales su derivada es una matriz. Entonces, el jacobiano de f de la función vectorial es la matriz compuesta por las derivadas parciales de las funciones componentes con respecto a cada una de sus variables. Entonces, así, esta ecuación, esta es la que nos permite seguir en el camino de deducir el método de Newton-Raphson. Y hasta aquí vemos esta afirmación también que es muy importante y es que esta ecuación se puede ver como una función lineal en la variable delta x. O sea que pasamos de una ecuación, miren que la podemos ver como una función lineal en la variable delta x. Miren que lo que tenemos acá podría ser como una y o una función de delta x. Esta sería una constante con respecto a delta x y esta sería otra constante por la variable delta x. Entonces tendríamos como una forma y igual a mx más b o b más mx, como aludiendo a la forma estándar de una función lineal en R. Entonces, para poder ver que efectivamente esta afirmación de que esta es una función, la podemos interpretar como una función lineal en la variable delta de x, es válida. Y, bueno, como les había dicho, j de x es la matriz jacobiana, va a ser de tamaño n por n, es decir, va a ser una matriz cuadrada formada por derivadas parciales. Donde esas derivadas parciales, mire que la ijésima componente de la matriz jacobiana va a ser la derivada parcial de la iésima función componente de la función f con respecto a la jésima variable independiente de la función vectorial. Tengan en cuenta que la ecuación, esta ecuación que teníamos antes, es una aproximación lineal de la función f, de valores vectoriales, en la vecindad de x. Entonces, recordemos que uno en realidad lo que hace, o lo que puede hacer con la derivada es hacer, poder hallar una función lineal que aproxime a la función en vecindades de un punto. Entonces, que la derivada de una función en un punto es la pendiente de una recta, de una función lineal que aproxima a la función en vecindades del punto. Entonces, de manera, en el caso vectorial, ya generalizando las cosas, también lo podemos hacer así. Entonces, así tenemos esta ecuación, esta, como una aproximación lineal de la función vectorial f en el punto x, en el punto x. Bueno, supongamos ahora que x es la aproximación actual de la solución de la ecuación f de x igual 0 y que x más delta x sea la solución mejorada, ¿no? Aludiendo a que nosotros partiremos entonces de un valor x y llegaremos
a un valor x más delta x en el proceso iterativo de aproximar mm, los ceros de la ecuación vectorial, el cero de la ecuación vectorial f de x igual a 0. Entonces, bueno, supongamos pues que x es esa primera aproximación y que x más delta x es la segunda. Para encontrar la corrección, ese delta x lo que le falta a x para alcanzar la mejorada, entonces establecemos pues que f en x más delta x es aproximadamente 0. Y si hacemos eso, pues en la ecuación si establecemos esto, en la ecuación que ya traíamos, entonces tendremos en este lado izquierdo, que les estoy señalando, esto lo hacemos 0, para que me quede entonces f de x igual a el jacobiano por delta x. Y esa es la ecuación que nos interesa más. Esta, el jacobiano por delta x, igualado aquí a 0, nos permite entonces tener una ecuación en la que nuestra incógnita va a ser el delta x. Siempre asumimos que tenemos la primera aproximación x. Lo que necesitamos es el delta x porque con delta x podemos, al sumarle eso a x, tener la aproximación mejorada. Entonces, el resultado es un conjunto de ecuaciones lineales en la variable delta x, así. Miren que sí, ya esa es una ecuación, un sistema de ecuaciones en la variable delta x. Miren que, no, como hemos dicho ahorita, entonces nos quedaría jacobiano por delta x igual a menos f de x, donde la incógnita para nosotros, recuerden que es delta x. X es un valor o dado, es nuestra primera estimación a, a la solución que queremos. Así, bueno, debido a que la derivación analítica de cada derivada parcial de f con respecto a xj puede ser difícil o impráctica, es preferible dejar que la computadora calcule a partir de diferencias finitas la derivada de fi con respecto a xj. Entonces vamos a utilizar el método numérico de las diferencias finitas para aproximar la derivada de fi con respecto a xj. Entonces vamos a utilizar esto, mira, la derivada parcial, aquí esta derivada parcial, la puedo aproximar con este cociente, que en definitiva son diferencias finitas, que como este cociente lo conocemos de cálculo 3, que sirve para aproximar la primera derivada, la derivada parcial de fi con respecto a xj. Recordemos donde j es el vector base que hace parte de la base canónica. Su j sería ese vector de Rn que en la j décima componente tiene un 1 y las demás son 0. Ese que hace parte de la base canónica y que nos permite con él aproximar, en este caso, la derivada parcial de fi con respecto a xj. Bueno, entonces, sabemos entonces que haciendo en ese cociente h suficientemente pequeño, mm, sabemos que, pues, eso, como hemos dicho antes, que su j es un vector unitario y que está en la dirección de xj, lo que garantiza que podamos derivar en la dirección de xj. Esta fórmula se puede obtener de la ecuación 4.5a después de descartar los términos de orden delta x2 y considerar delta x igual a EJ por H. Entonces, eso es como la manera de dónde es que se deduce esa ecuación. Esa viene entonces mm, de nuestro capítulo sobre diferenciación numérica. No voy a ahondar mucho en esta parte. Y salimos con la aproximación en la ecuación, esta ecuación, porque el método de Newton-Raphson es bastante insensible a los errores en j de x. Entonces, bueno, pues aquí tenemos
Bueno, esta afirmación, leámosla de nuevo, es bastante interesante, es mejor no dejarla pasar. Salimos con la aproximación en la ecuación, en esta ecuación, porque el método de Newton-Raphson es bastante insensible a los errores en j de x, es decir, que podemos tener una aproximación al jacobiano utilizando diferencias finitas, y eso no nos va a afectar que el método de Newton-Raphson funcione bien, por su insensibilidad ante el jacobiano, ante que no sea tan preciso. Entonces, podemos confiar pues en esta aproximación a las derivadas parciales. Al usar esta aproximación también evitamos el tedio de escribir las expresiones para derivada parcial de f(i) con respecto a xj en el código de la computadora. Los siguientes pasos constituyen el método de Newton-Raphson para ecuaciones no lineales simultáneas. Entonces, en definitiva, lo que acabamos de ver nos permite decir, bueno, pues, entonces para que el método de Newton-Raphson en pseudocódigos se podría enunciar así. Teniendo una estimación x al cero de la ecuación f de x igual 0, haga hasta que el valor absoluto de delta x sea menor que una tolerancia, o que es la que me define la precisión, haga hasta que esto sea menor, hasta que alcance la precisión que quiero, pues, ¿qué es lo que quiero que haga? Que calcule la matriz jacobiana, utilizando la diferencia finita que acabamos de decir. Luego, resuelva esta ecuación para la incógnita delta x. Y ahora haga que x, la variable x, asuma el valor de el valor anterior aumentado en el delta x que acaba de hallar. Y así, la nueva x va a ser la aproximación mejorada x más delta x. Entonces, aquí nos describe pues el proceso iterativo para aproximar y estar cada vez más próximos pues a la solución de la ecuación f de x igual a 0. Donde epsilon es pues la tolerancia al error o la precisión que buscamos en nuestra solución. Y como en el caso unidimensional, el éxito del procedimiento de Newton-Raphson depende completamente de la estimación inicial. Sí, otra vez, este método es sensible y depende de la estimación inicial, que ojalá esté lo más cercana posible a la solución que buscamos. Si se utiliza un buen punto de partida, la convergencia a la solución es muy rápida. De lo contrario, los resultados son muy impredecibles. Miremos ahora si Newton-Raphson ya, esta función es una implementación del método de Newton-Raphson. La función anidada jacobiana calcula la matriz jacobiana a partir de la aproximación en diferencias finitas, la que hemos dicho. Las ecuaciones simultáneas, estas ecuaciones, recuerden que esta es la representación de un sistema de ecuaciones, o un conjunto de ecuaciones simultáneas, dado que eh, así en negrilla, j de x es una matriz de n por n, delta de x es un vector de n componentes, ese producto me va a dar un vector de n componentes que va a ser igual a el inverso aditivo de un vector de n componentes, dado que f es una función compuesta por n funciones componentes. Entonces, en definitiva, esta ecuación es una ecuación que describe n ecuaciones mm, con n incógnitas. N ecuación donde las incógnitas son las componentes del vector delta de x. Bueno, estas ecuaciones simultáneas se resuelven mediante la eliminación de Gauss con pivoteo, mm, con pivoteo de filas utilizando la función Gauss Pivot. Gauss Pivot es el nombre de la función, el nombre que le ha dado Q-Salas a la función que implementa el método que él llama Gauss con pivoteo.
Ese está en la página 69, en la página digital del texto de Q-Salas, del texto de métodos numéricos para ingenieros con Python de la sección 2.5 sobre, en donde se resuelve el problema de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, es que en realidad el método de Newton-Raphson sirve para resolver un sistema de ecuaciones, lineal o no, pero en el proceso de Newton-Raphson siempre tendremos que resolver un sistema que es lineal. Este es lineal. J de x por delta de x igual a menos f de x va a ser siempre un sistema lineal. Solo que el método de Newton-Raphson se aplica a sistemas que no tienen que ser lineales, pero para hacerlo mm, se lleva implícito el de resolver un sistema que sí es lineal. En este caso, un sistema que es lineal eh, en la variable vectorial delta x. La subrutina de f que devuelve la matriz f de x debe ser proporcionada por el usuario, es decir, nosotros debemos de, de definir en Python la función vectorial f. Es una forma bonita de hacerlo, vamos a mirarlo. Ahora miremos pues ese módulo de Newton-Raphson, que el autor lo llama Newton-Raphson 2, es decir, el método de Newton-Raphson, pero para sistemas. El Newton-Raphson 1 sería para una función de valor escalar. Eh, bueno, entonces, esa función de Newton-Raphson, el profesor que usarlas, la, la ha querido definir como una función con uno, dos y tres argumentos. El primero es la función vectorial que define la ecuación f de x igual 0, la aproximación inicial x y la tolerancia o precisión que queremos. Él propone una tolerancia de 1 por 10 a la menos 9, una tolerancia bastante exigente. De hecho, si tenemos una tolerancia como esta, una precisión como esta, pues yo quedaría muy satisfecho. Entonces, este método pues resuelve las ecuaciones simultáneas, f de x igual 0, entonces aquí debo de resaltar que si son ecuaciones simultáneas, entonces debo resaltar con negrilla a f y debo resaltar con negrilla a x, porque ambas son cantidades vectoriales igualadas al vector 0 más bf, que es también un vector. Entonces resuelvo las ecuaciones simultáneas f de x igual 0 por el método de Newton-Raphson usando x como la estimación inicial, siendo x un vector. Entonces, por eso lo denotamos con más bf con negrilla para resaltar su naturaleza vectorial. Y así vemos que en lenguaje LaTeX eh, resaltamos con negrilla con la palabra madbf. Bueno, entonces tenga en cuenta que f y x son vectores. Entonces, aquí volvemos y delimitamos entre signos pesos para que sea una ecuación matemática y con negrilla para resaltar su naturaleza vectorial, f, la de f y la de x. La de x y aquí nos quedó, miren esta maravilla. Es una función eh, la que implementa el método. Se llama, la función la llamó el autor Newton-Raphson. Yo nada más le cambié como, en realidad, lo que le cambié yo solamente fueron ciertas palabritas. En realidad no le hice un cambio significativo. La estructura es la misma. Una idea muy buena la del profesor Q-Salas. En este caso se las voy a leer a grandes rasgos y es utiliza la librería NumPy, que como sabemos es la que nos permite manejar vectores y matrices. Importar la librería matemática que nos permite tener funciones como la función valor absoluto, la función máximo, para calcular el valor más grande en un vector o en una matriz. Bueno, entonces ahora y define la función Newton-Raphson,
que como hemos dicho es una función que toma una función de valor vectorial y una aproximación inicial y una tolerancia y te arroja al final lo que necesitamos que arroje es, en este caso él puso, bueno, que bajo cierta condición él va a decir demasiadas iteraciones y es cuando el programa no funcione. Entonces está bien programadito en el sentido de, y si se quedara sin converger, entonces ¿qué? Bueno, pues si no converge, pues que nos diga que efectivamente no converge. Una manera de decirlo es demasiadas iteraciones, un mensaje así. Em, Dentro de esta función Newton-Raphson está la función jacobiana o jacobiano, jacobiano de f en x. Esta va a ser la función que va de aquí hasta acá, dale hasta acá. Bueno, vamos a generarla todita, todo esto. Es la función que si yo te doy el f y te doy el x, ella te arroja el jacobiano de la función y el valor de la función en ese x. Y el valor entonces arroja dos informaciones. El jacobiano de la función en x y la función en x. Necesitamos. Y cuando tenemos el jacobiano de la función en x y la función en x, pues uno, en nuestra ecuación jacobiano de x por delta x igual a menos f de x, pues sustituimos esa información, resolvemos el sistema y para resolverlo él genera, va a resolver el sistema j de x delta de x igual a menos f de x que teníamos antes. Eh, Tantas veces como tantas veces sean necesarias para alcanzar la precisión definida. Él ha puesto que mm, pensemos de que vamos a utilizar acá 30 iteraciones, en donde va a tomar esa información que arroja esta función, la función, el valor JAC y F0, mm, y con él pues va a resolver el sistema. Aquí miremos que nos va a resolver eh, el sistema que definido por la matriz jacobiana evaluada en X y la función evaluada en X, resolver ese sistema y, y miren que tiene la estructura que teníamos antes de que cuando lo resuelva, a la aproximación inicial X le va a adicionar ese delta X que aquí lo, estaba llamando, lo denotó con dx, para tener la aproximación nueva. Entonces, la aproximación nueva va a ser la anterior más delta x, como hemos dicho antes. Y, y ya bueno, ya son como lo que las operaciones para seguir vigilando que el programa funcione. Es una idea muy buena. Y ahora, después de mostrarles la idea, me parece súper buena, voy a continuar con la presentación y aquí la siguiente es la función Gauss Pivot. Esa no está ahí, simplemente la está tomando. Esa Gauss Pivot la tiene que usarlas en su página 73 del texto. Esta es esta. Como vemos acá, es una función. En realidad esta función, lo único que queremos es como, lo que quiero resaltar de ella es que ella resuelve sistemas de ecuaciones lineales con el método de Gauss con pivoteo. Entonces ella tiene varias etapas. El autor la, mm, la ha diseñado con varias etapas. A mí me tocó implementarle dos cositas más y fue que definí una función que hace intercambios de filas. Yo quise hacerlo por aparte, aunque con SymPy uno puede aplicar la operación elemental
de intercambio de filas. No lo quise hacer, quería, entonces creé una función swap matriz y otra función swap vector. La swap matriz es una función que intercambia mm, filas, dos filas de una matriz A, y la función swap vector es que intercambia dos componentes de un vector. Entonces es necesario para el método, para la función Gauss pivot, ese intercambio de filas. Entonces él definió, bueno, ese método lo construyó en varias etapas. Una es la configuración de escala. La segunda es la de intercambio, si es necesario, de filas. La otra etapa es la eliminación gaussiana. Y la última es la de sustitución regresiva, que nosotros sabemos que son procesos que siempre hay que hacer cuando se resuelven sistemas de ecuaciones lineales. La eliminación y la sustitución regresiva. Solo que él también tiene en cuenta el proceso de intercambio de filas cuando sea necesario. Entonces, es una función muy bien estructurada. Lo único que yo le agregué a esto es porque la función de intercambio él la importó con una librería que no quiso correr de pronto con el Python que tengo hasta el momento. Entonces, la función swap no la pude importar de la manera como el profesor Chiusalas la proponía, entonces es por eso que la creé de una manera diferente. Eh, Aquí voy a volver otra vez al tamaño, un tamaño como más adecuado. Ahí nada más fuera como para mostrar a grandes rasgos esa función. Y aquí me gustó como poner esa función Gauss Pivot para ver cómo funciona, para ver que sí funciona. Y uno dice, bueno, pues si uno tuviera un sistema en el que X y Y valieran 2 y 3, entonces al sumar a X más Y me daría 5. Y al restarlas, me daría -1. Entonces, tendría el sistema de ecuaciones, bueno, con la matriz de coeficientes sería, como estoy sumando las variables, de coeficientes 1 y después las estoy restando, entonces los coeficientes van a ser 1 y -1. Como 1 está asociado a la suma, entonces la suma me tiene que dar 5, que sería la primera componente del vector de términos independientes, y la diferencia me debería dar -1. Entonces, al poner a funcionar el método de Gauss-Pivot, bueno, primero tengo que devolverme mire que no la tenía corrida, pues no la había corrido dentro del programa, entonces la corremos, ahora sí nos aparece con numerito indicando ya la asumió el sistema, y ahora volvemos acá para hacerla funcionar, y ya él, miren que me entrega que las soluciones son 2 y 3 como quería. Es así, ya probé un sistema para ver si funciona esa función que resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Son para sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss. Eh, Tenga en cuenta que la matriz jacobiana, j de x, se vuelve a calcular en cada ciclo iterativo. Es decir, la matriz jacobiana, bueno, cuando partiendo de un vector inicial, x, vas a llegar a una versión mejorada, x más delta x. Cuando iteres de nuevo para encontrar una mejor aproximación, ese nuevo x, otra vez hay que evaluarlo en la matriz jacobiana. Entonces, la matriz jacobiana siempre vuelve y se evalúa muchas veces. Entonces, en realidad, la afirmación debería ser, tenga en cuenta que la matriz jacobiana, j de x, se vuelve a calcular, es decir, se vuelve a evaluar para cada aproximación nueva que obtengas. Entonces se vuelve a evaluar. Entonces, pongamos aquí, se vuelve a evaluar en cada ciclo iterativo, dejémoslo así, pero también puede ser para cada aproximación que obtengas, porque en cada iteración obtienes una nueva aproximación, y para cada nueva aproximación debes evaluarla a esa nueva,
en j de x, en la función jacobiana, para obtener una nueva aproximación. Dado que cada cálculo de j de x implica n más 1 evaluaciones de f de x, con n el número de ecuaciones, el gasto del cálculo puede ser alto dependiendo del tamaño de la matriz y de la complejidad de la función. Entonces, miremoslo de nuevo, es dado que cada cálculo de la matriz jacobiana en x implica n más 1 evaluaciones de la función f de x. N más 1 evaluaciones de la función f de x. Miremos lo que para el cálculo de j de x, yo tengo que evaluar esa función. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que verlo bien. Cada vez que yo voy a calcular a j de x, para calcularla, ustedes vemos de que cada j de x es una derivada parcial y las derivadas parciales las estamos calculando utilizando diferencias finitas. Y las diferencias finitas requieren evaluar la función, cada una de las cada una de las funciones componentes en x más su y por h, su j por h. Pues necesitamos evaluar la función muchísimas. Para calcular a j de x, debemos de evaluar a la función f muchísimas veces. Entonces, dado que cada cálculo de j de x implica n más 1 evaluaciones de f de x, con n el número de ecuaciones, el gasto del cálculo puede ser alto dependiendo del tamaño de n y la complejidad de f. Aquí también es como preocupándonos también en el gasto o el costo computacional en los cálculos acá. Entonces, dado esa parte, ese gasto computacional, a menudo es posible ahorrar tiempo en la computadora si se ignoran los cambios en la matriz jacobiana entre iteraciones, por lo que se calcula j de x solo una vez. Para algunas veces, entonces no vamos a cambiar o vamos a mantener fija a la matriz jacobiana. Eso como para bajar el costo computacional en ciertos casos. Para estos ejemplos, como para el ejemplo, como estamos trabajando con n igual 2, o sea, sistemas de dos ecuaciones, dos incógnitas, no lo necesitamos, pero aquí el autor nos dice, hombre, pero si ya n es muy grande, para disminuir ese costo computacional, mejor mantengamos constante a la matriz jacobiana. Es decir, mantengamos el valor de la matriz jacobiana en la primera estimación, por ejemplo. Este enfoque funcionará siempre que x inicial esté lo suficientemente cerca de la solución que buscamos. Y ya miremos pues el ejemplo, el ejemplo es un problema geométrico en el de determinar la intersección entre la circunferencia de x2 más y2 igual 3 y la hipérbola xy igual a 1. A mí me gusta decir circunferencia. Para el autor, bueno, lo llamó círculo. Eh, Recordemos entonces esta intersección. Entonces, en realidad, pues la primera función f1 va a ser x2 más y2 menos 3. Esa va a ser la función asociada a la circunferencia. Y queremos saber cuándo esa función se hace cero. Para qué valor de x esa función se hace cero. Y tenemos la segunda función, f2 igual a xy, f2 de xy, la función de dos variables, definida como xy menos 1 igual 0. Así, entonces lo que queremos es hallar el x y y, el punto del plano de coordenadas xy, tal que f1 en ese xy de 0 y f2 en ese xy también de 0. Eso es lo que queremos, en definitiva.
es encontrar entonces ese punto del plano que satisfaga estas dos ecuaciones, que anule estas dos funciones, que anule esas dos funciones a la vez, que anule esas dos funciones a la vez. Eso es el que queremos. Miren que la matriz jacobiana en este caso, vamos a ver acá, la matriz jacobiana, miren que es una matriz que tiene en la primera fila las derivadas parciales de f1 y en la segunda fila las derivadas parciales de f2. En la primera columna las derivadas de esas dos funciones con respecto a x y en la segunda columna las derivadas de esas dos funciones con respecto a y. Y que si hacemos esos cálculos, así como las vimos en cálculo 3, en el tema de la diferenciación parcial, vamos a encontrar que ese jacobiano es formado por las componentes 2x, 2y, y y x. Aquí las ecuaciones lineales, miren que ya tendríamos las ecuaciones lineales j de x, delta de x igual a menos f de x, asociadas con el método de Newton-Raphson. Esas serían las ecuaciones en notación matricial y aquí en notación escalar. Este sería mi jacobiano j de x con x vector, el vector de componentes x y y, con x y y, ya no en negrilla, denotando x y y números reales. Entonces, con x negrilla estamos denotando el vector de componentes x y y. Este sería mi vector de incógnitas, delta x, delta y que son las componentes del vector delta x negrilla. Y aquí tenemos a menos f, donde menos f está compuesta por menos f1 y menos f2. Aquí entonces tenemos el sistema y al trazar el círculo y la hipérbola vemos que hay 4 puntos de intersección. Sin embargo, es suficiente encontrar solo uno de estos puntos porque los demás se pueden deducir por simetría. Miremos el gráfico. Miremos acá. Miremos que aquí está el círculo de, radio raíz de 3 y la hipérbola, miren la punteada, miren que los puntos de corte son 4, nosotros queremos encontrar los 4, pero es suficiente tener uno por la simetría, dado que cuando tienes uno, por ejemplo este que estoy señalando, en el que x es un número mayor que 1 y menor que 2, y y es un número menor que 1, si tuviéramos de la simetría, de la hipérbola, el otro se hallaría intercambiando las componentes, dado que si tengo un punto A, B en el plano, B, B, A es el punto simétrico con respecto a la identidad. Y es que la hipérbola es simétrica con respecto a la función identidad, a nuestra recta que pasa aquí aproximadamente a grandes rasgos por acá. La función identidad y igual a x. Entonces, teniendo uno, ya tendría este. Y, y bueno, ¿y cómo obtengo los otros dos? También por simetría con respecto al origen. Es que si tengo, ese sería un punto A, B, este punto de intersección, sería un punto de coordenadas A, B. Entonces, este sería, o lo puedo obtener simplemente cambiando los signos. Bueno, tendría que cambiar. Este sería el simétrico con respecto al origen de este, sería este. Entonces, ese sería este de acá, es de coordenadas menos A, menos B. Y miremos que sí, aquí el A es un número que es casi 2. Pues aquí menos A sería un número que es casi menos 2. Y aquí el B sería un número menor que 1. Pues aquí el B para este punto sería un número menor que menos 1, mayor que menos 1. Pues, y ahora, y ante este otro que también lo tenemos, pues su simétrico sería este. Y lo obtendríamos simplemente cambiando los signos.
Entonces, el tener solo uno de los 4 puntos, por simetría, me permite hallar los otros 4. Perdón, los otros 3. Volviendo ya al tamaño así, bueno, pues entonces del gráfico también podemos obtener una estimación aproximada de las coordenadas de un punto de intersección. Bueno, pues uno también de lo que vimos anteriormente, y es que la estimación inicial, por ejemplo, si vemos este punto, si consideramos este punto de intersección, vamos aquí a trazarlo, control menos, vamos a trazar este punto, vamos a ver qué será, aquí, este, vamos a ver que nos trace bien. Vamos a ponerle, vamos a actualizar acá, cargar de nuevo, para que nos permita trazar con el lápiz sobre el gráfico para indicar ese punto. Bajamos entonces hasta nuestro ejemplo en nuestro cuaderno y volvemos con al R en la presentación RISE y bajamos hasta esta de nuevo para marcar con el lápiz este punto. Miren que este punto es de coordenadas, pues una aproximación a él podría ser de 0.5 en X y de 1,5 en Y. En realidad es eh, una aproximación es una buena aproximación. Entonces uno podría pensar o que una aproximación, el vector X de aproximación iniciales de componentes, lo podemos considerar de componentes 0.5, 1,5. Es por eso que Quizalas lo considera así. Entonces, aquí sí, bueno, y si consideramos el vector X, si quieres lo ponemos así, el vector X, entonces lo ponemos con matbf para denotar que es de naturaleza vectorial, como el vector de Jean B matrix and B matrix de coordenadas 0.5, 1.5 sería mi aproximación inicial, siendo pues ese el vector de Jean B matrix and B matrix. Entonces estamos utilizando el entorno A, y aquí me faltó el entorno B, B matrix de LaTeX para denotar que el vector X en negrilla, como estimación inicial de componentes 0.5, 1,5, donde 0.5 es el número real X y 1,5 es el número real Y. Entonces, sin negrilla estamos hablando de números reales y con negrilla estamos hablando de una cantidad de naturaleza vectorial. Y así tendremos control más. Miren que tenemos que, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, yo quería también, como en esta diapositiva, mostrar el gráfico con Matplotlib de, de, de uno de los puntos de intersección entre, entre esta circunferencia y la parábola. Entonces, aquí lo que utilicé fue entonces importar a Matplotlib y a NumPy y con X1 va a ser como el vector de abscisas, utilizando Linspace, eh, considera un vector que tenga 100 puntos, 100 puntos en un rango de 0 a 1,7, dado que el radio de la circunferencia el radio de la circunferencia es de radio raíz de 3. Entonces quería considerar X1 como el dominio para la función
semicircunferencia asociada a la circunferencia que quiero. Y x2 lo consideré como un vector de abscisas que se mueva en el intervalo 0,1 a 2 sin asumir el 0 para el dominio de la hipérbola, de una hoja de las hipérbolas, la hoja que pertenece al primer cuadrante. Entonces así definí dos dominios y tengo Y1 y Y2. Y1 como una lista definida por comprensión de puntos sobre la semicircunferencia superior de radio 3, de radio raíz de 3. Y Y2 como la lista de los inversos aditivos para poder tener la semicircunferencia inferior. Aunque en realidad para lo que quiero graficar, esta no la necesito, porque no quiero la semicircunferencia inferior. Entonces dejémoslo como simplemente Y1 y Y2. Y1 para la semicircunferencia superior y Y2 para la hoja en el primer cuadrante correspondiente a la hipérbola pues, que nos dieron. Aquí entonces grafico a X1 contra Y1 en color azul y a X1 contra Y2 en color verde y no grafico nada más. Entonces, no grafico nada más. Y bueno, y aquí fijo que voy a graficar el intervalo en X de 0 a 2 y en Y de 0 a 2 con plt.axis y plt.show para que me muestre pues efectivamente este gráfico. Lo corro de nuevo y con Shift H oculto el código y miren que me muestra la hoja de la hipérbola, la verde, y la semicircunferencia azul, que se cortan en dos puntos. Y miren que con esta visualización, pues Matplotlib nos dice, bueno, el punto de corte sí está como un poquitico mayor a punto 5 y un poquitico más arriba del punto de 1,5. Nos da como una aproximación pues visual y bueno, nos confirma que la aproximación inicial que tomamos antes es buena. Si además pido que me dé la cuadrícula, plt.grid, puedo visualizar mejor una aproximación hacia cero y con Shift H no ver más el código. Y miren que entonces este punto de intersección está, eh, miren que es antes de punto 5, algo así como punto 47, y después de 1,5, algo así como 1,6. Uno hasta podría tomar mejor esas aproximaciones. Mejor el vector de coordenadas punto 4, 1,6. Esa también sería una buena aproximación a la solución. Y luego pone a correr el método de Newton-Raphson. Entonces, con Matplotlib uno puede ver esos puntos de intersección de una manera muy adecuada, integrada al cuaderno Jupyter Notebook. Luego, nos vamos aquí estamos, como lo dejé en ocultar código, vamos a devolverme a la anterior. Aquí está el gráfico. Y a la siguiente que va a ser entonces, esta es la función, como la construí para que al entrar el vector X me salga la función que define la ecuación que queremos resolver evaluada en ese X. Entonces, en definitiva, eh, si tomamos a X como el vector de coordenadas .5,1,5, que aquí lo creé con NumPy, pues, y evaluar la función acá, entonces miren que yo puedo decirle, bueno, f evalúela en este X, en este que acabo de tener acá, y ella me arroja un vector. Me dice, bueno, pues f evaluada en ese vector X me da un vector de R2. Eso lo que le confirma es, siendo X vector de dos componentes, f en él me da también un vector. Entonces es una función vector valuada de dos variables.
vector valuada de dos variables. Entonces aquí, pues con eso ya confirmamos que gracias a Python podemos definir una función cuyo argumento es un vector de dos componentes, un vector X, y cuyos valores, mira, lo que retorna es un NP-array, un vector, cuya primera componente es tomar esas dos mm, componentes del vector X y evaluarlas en la circunferencia. Y la segunda componente es tomar esas dos componentes y evaluarlas en la hipérbola. Las componentes del vector X son X0, X de 0 y X de 1, en notación Python. Bueno, entonces, así ya les mostré pues cómo uno en Python define pues a esta función vector valuada de varias variables. Y eso lo hacemos también acá, de una manera muy, muy fácil, muy fácil. Y, y aquí viene también la función para el jacobiano. Entonces, aquí es donde aplicamos pues efectivamente la diferenciación numérica. Entonces, si yo quiero el jacobiano de f, así la llame yo, pues tomo un h suficientemente pequeño, tomamos un h igual a 1 por 10 a la menos 4, mm, que es un número bastante pequeño. Recuerde que 1 por 10 a la menos 4 es en realidad 1 sobre 10.000, un número bastante pequeño. Donde n sea la longitud de x, entonces en este caso la longitud de x va a ser 2, y aquí definimos la variable jack como en un principio un vector de ceros, en realidad una matriz de n por n que está compuesta de ceros, o sea que esta línea me crea una matriz nula, una matriz cuadrada nula de orden n por n. Entonces aquí lo podemos poner una línea de comentario, crea una matriz nula de orden n por n, dejémoslo así, de orden n por n. Me gusta como este el comentario, ponerlo como por aquí. Miren que f0, ¿qué va a hacer? Pues simplemente la función vectorial evaluada en el vector x. Miren que para las líneas de código no denotamos los elementos vectoriales con negrilla, no. Debemos siempre recordar, entonces en definitiva, que ese x ya en el código es un vector de dos componentes para este caso, y que f es una función vector valuada de dos variables en este caso. Aquí, entonces, para ir en el rango de 0 a n. Entonces, en definitiva, lo que va a hacer es que aquí va a generar n iteraciones en las que eh, va a definir una variable temporal que va a asumir el valor de la iésima componente del vector x, y la iésima componente del vector x va a ser la variable temporal aumentada en h. Entonces ya la iésima componente del vector x va a ser aumentada en h, y mm, vamos a definir una variable f1 como f evaluada en x, pero ya en el x ya modificado, porque una de sus componentes cambió. Y luego haga que la iésima componente del vector x asuma el valor de temp, es decir, esa iésima componente va a asumir el valor del valor previo temp, ¿cierto? Luego, esta línea lo que quiere es que vamos a cambiar
Cuando decimos jack, dos puntos, coma i, estamos hablando de la iésima columna de la matriz JAX que hemos previamente creado. Y en esa iésima columna vamos a calcular este cociente. F1 menos F de 0 sobre H. Entonces, así esa columna va a asumir, se va a convertir en este vector. Recuerden que este es un vector porque, en definitiva, este cociente en realidad lo puedes ver como, recuerde que F1 es un vector, F0 es un vector. En definitiva, esto es, si queremos ser estrictos con la notación, en realidad esto es el escalar 1 dividido h multiplicado por la diferencia de vectores f1 menos f0. Entonces, que en definitiva lo que estamos es aplicando las diferencias finitas que dijimos ahorita para calcular las derivadas parciales, cambiando entonces, cambiando de una manera una idea muy bonita de que usarlas para, para hacer ese proceso de diferencias finitas, en este caso. De tal manera que la función, al entrarle, la función jacobiano de f, al entrarle f y x, me entrega al final el jacobiano en x y la función en ese valor de x. Entonces, esta partita me parece muy bonita y es como la iésima columna de esa matriz nula se vuelve igual a este vector que hay acá, a ese vector que hay en la iésima. Recuerden que la iésima columna está compuesta, la matriz jacobiana, la iésima columna está compuesta por las derivadas parciales de todas las funciones componentes con respecto a una sola de las variables independientes de esas funciones. Entonces es una forma muy estratégica de hacerlo, al cambiar esa columna por, por un vector que en definitiva va a estar compuesto por todas esas derivadas parciales de las funciones componentes con respecto a, a la iésima variable xy. Muy bien, una idea muy buena del profesor Quisalas. Y aquí, bueno, pues antes yo no la puse a correr, un indicador es que acá no hay número. Y si lo pongo a correr, en la siguiente línea le puedo decir, bueno, entonces calcúleme el jacobiano, pero entonces el jacobiano, jacobi, jacobiano de f, que es el nombre que le puse, evaluado. Y aquí, miren que nos entrega lo que queríamos. El jacobiano en f, evaluado, cuando le doy el argumento, le doy la función, y el vector x, él me entrega el jacobiano en x y la función f evaluada en ese vector x. Nos entrega, entonces, miren que me entrega un par ordenado. Miren, sabemos que es un par ordenado porque está delimitado entre paréntesis y ese par ordenado tiene un arreglo de NumPy, es decir, una matriz, la primera de orden 2 por 2 el jacobiano, y la segunda, una matriz de, en este caso, de 2 por 1 que es el valor de f en el vector x. F es una función vector valuada de valores en R2. Bueno, entonces los cálculos proceden entonces de la siguiente manera. Primera iteración, entonces, cuando tenemos esta es la primera aproximación que estamos considerando, 0.5, 1,5. Entonces, en esta ecuación sustituyo esos valores en la x y en la y. Me van a quedar entonces las incógnitas delta x y delta y. Entonces me van a quedar al sustituir, me queda este sistema, como vemos acá, en el que miren que las incógnitas son delta x y delta y.
Y esa solución de ese sistema me va a quedar, bueno, si de ser estricto acá, le voy a poner delta X eh, y delta Y. Entonces me da que ese sistema es de soluciones eh, punto 125, punto 125. Lo que quiere decir es que nuestro vector delta X, pero ya como vector, entonces le ponemos mat df de todo esto. Ese vector que tiene componentes relleno de matrix end de matrix de componentes delta X, pero X sin minúscula, delta Y, pero Y sin negrilla, perdón. Ese vector me quedó de componentes iguales. Entonces, esta componente dio 0.125 y la otra componente, delta Y, sin negrilla, me quedó de 0.125. Y así entonces, miren que especificamos mejor la naturaleza. Tenemos un delta X negrilla, que es un vector de componentes delta X, delta Y sin negrilla, y que esas delta X y delta Y sin negrilla asumen los valores de punto 125 y punto 125, que es entonces la solución del sistema anterior. Y con la solución del sistema anterior, pues recuerden que ese delta X se suma a la aproximación anterior. Entonces, para obtener un vector X de componentes XY iguales a esas sumas. Entonces, miren que aquí me queda el nuevo vector X de componentes .625, 1.625. Esa es la nueva aproximación. Y bueno, aquí ya entonces, yo aquí les puse, notemos que esta fue una manera como, me gustó como escribirla y es, aquí puse otra vez la función f, aquí puse la primera aproximación, pues aquí la función f, función vector valuada, en este caso de dos variables, y aquí defino, importando la librería SymPy, definí las variables de x y de y, que van a ser las componentes del vector delta x, solo que en línea de código no escribo como en líneas de texto. En líneas de texto escribo backslash delta x, pero aquí en línea de código simplemente de x para delta x y de y para delta y. Entonces, como variables algebraicas, entonces aquí definí pues a de x y a de y como variables algebraicas, y A y B, esas variables, van a ser lo que salga de la función, al elevar la función jacobiano de f y en x, donde entonces A va a ser una matriz, la matriz jacobiana, y B va a ser la función evaluada en x. Para pedirle, utilizando la función de SymPy, linsolve, que resuelva el sistema pues lineal, que resulta, el que teníamos que resolver siempre el sistema lineal j de x delta x igual a menos f de x, ese sistema en la variable delta x. En este caso entonces recuerden que ese sistema, su matriz de coeficientes, es la matriz jacobiana evaluada en x, aquí esto lo podríamos llamar como jx, y esta es f x, dejémoslo así. Entonces,
Así, pues, aquí ponemos esa Jx y esa matriz Fx. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace el Linsolve? Hombre, resolver el sistema lineal de matriz de coeficientes Jx y de vector de términos independientes f de x. Entonces, así lo resuelve y miren que en esta línea ya lo que hacemos es a la aproximación vieja le adicionamos delta x y ya tenemos la aproximación nueva. Entonces, en esta línea, lo que estoy simplemente consignando es la primera iteración de, del método de Newton para sistemas de ecuaciones, sean lineales o no. Entonces, cuando lo corro, él me arroja las soluciones .625 y 1.62, que es las que puse ahorita de manera manual, por llamarlo así. .625 y 1.625. Entonces aquí hizo una iteración, una sola. Y ahora, si quiero la segunda iteración, es repetir ese procedimiento, entonces evalúo en la ecuación Jx delta x igual a menos f de x, la nueva x, la x que acabé de hallar, y me queda este sistema. Lo resuelvo y eso me arroja pues estas soluciones que, miren que esas soluciones, punto 618, 1.61, son las que también obtengo si otra vez, miren que aquí simplemente traje lo mismo, pues, entonces él me conserva el valor nuevo que obtuve de x en la anterior iteración, y si corro de nuevo, entonces él me dice, bueno, pues la nueva es .618, .1.61, o sea que esa es la segundo, los valores que obtuve en la segunda iteración, miren que esos son los que obtuve. En la primera no tenía esos, miren que no. Obtuve fue aquí, vamos a poner aquí, obtuve .62, 1.62. Sí. Y aquí ya estoy obteniendo entonces en la segunda iteración .61, 1.61. Y ya en la tercera iteración, bueno, pues será otra vez copiar esa misma. Miren, traje lo mismo y lo que hago es volverla a correr. Ya me traes .618, 1.618. Ya uno ve que casi no hay cambios. De hecho, si yo itero de nuevo, lo que obtengo es .618. Miren que las últimas cifras, miremos que no cambian. Cuando ya no hayan cambios, miren que las últimas aquí me cambiaron. 89, 80, ya aquí no me cambiaron, aquí 95, aquí 95 ya no cambian más. Cuando ya no cambian más, lo que quiere decir entonces es como que la nueva aproximación y la anterior no difieren en nada, al menos en el número de cifras que podemos visualizar acá. Y cuando eso pasa, eso es un indicativo de que hemos llegado a una muy buena aproximación al cero que buscamos. Entonces, en realidad es .661, 1.618, el vector solución. Entonces, en realidad, este vector significa para nosotros un punto de intersección de, de la circunferencia y la hipérbola dadas. Uno en la verificación lo que hace es evaluar este vector en ambas funciones vectoriales, a ver si efectivamente si obtiene el vector cero. Entonces, bueno, aquí podría ser simplemente, me calcule f en este x, ¿cierto? En ese x que acaba de hallar. Y uno ve que lo que obtuvo es 0, menos 1.11 por 10 a la menos 16, que es un número, miren que es un vector de dos componentes, donde ambas componentes son o 0 o un número abrumadoramente cercano a 0. Entonces así uno verifica que efectivamente lo que obtuvo
Si es un cero de la función vectorial f de x igual cero, que tenía originalmente. Entonces vemos que este método de Newton-Raphson es excelente para sistemas de ecuaciones no lineales como en el de ejemplo. Muchísimas gracias.